El gobernador del estado nuevamente se comprometió en capturar al responsable del crimen. Javier Corral insiste que el líder del cártel de Sinaloa, conocido como El Chueco, pagará por el asesinato de Patrick Baxton. Nosotros ya estamos tras El Chueco. Estamos persiguiéndolo para capturarlo a él y a sus cómplices. Va a pagar este asesinato tan cobarde y tan brutal que hizo. Paradójicamente, con el que pone fin a su influencia y control en esa zona, porque todos vamos a ir por él. Paradójicamente, con el que pone fin a su influencia y control en esa zona, porque todos vamos a ir por él. Noviembre de 2018, pasaron pues casi 4 años desde aquella declaración. Ese Chueco, José Noriel Portillo, al que se refería el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral, era un criminal de la Tarahumara. Se le acusaba en esos tiempos de asesinar a un estadounidense en el municipio de Urique. 4 años casi, y la autoridad no dio con él. Y si lo hizo, lo dejó seguir haciendo sus fechorías. Lo dejó seguir campeando, aterrorizando, matando. Impune, a sus anchas, al parecer enloquecido, el Chueco regresó 4 años después, regresó el lunes a Urique. Regresó a matar. El sujeto mencionado, delincuente, es conocido por los 3 sacerdotes y conoce perfectamente a los 3 sacerdotes. El interrogante del mismo sacerdote que queda con vida es: ¿por qué a mí no me mató? Porque él estaba en medio de los 2 sacerdotes cuando de repente el delincuente, con el arma en la mano, mata a uno de los sacerdotes, cae. Después el otro sacerdote, nuestro superior, se dirige a él también lo mata, él se queda en medio, él mismo me refiere y me dice: qué barbaridad. Yo dije: yo sigo, no sé por qué no me mató, yo sigo. Y no siguió, pues, lógico, sino que el otro se quedó medio desconcertado, el delincuente, se puso a platicar con él. Y creo que incluso me dice que se arrodilló y le pidió perdón, le pidió confesión. El Chueco mató a 2 jesuitas y no quiso matar a un tercero. Por el contrario, al tercer jesuita le pidió perdón divino. Y luego se marchó. Sus sicarios se llevaron los cadáveres. Buenas noches. Un día después de conocida la noticia, habló el Papa Francisco. Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di 2 religiosi fratelli miei gesuiti e di un laico. Quante uccisioni in Messico. Sono vicino con l'affetto e la preghiera alla comunità cattolica colpita da questa tragedia. Ancora una volta ripeto che la violenza non risolve i problemi, ma cresce le inutili sofferenze. Son muchos los muertos en México, palabra del Papa Francisco. Y aquí en México, en un foro organizado por la Arquidiócesis Primada de México, el padre Juan Luis Carvajal dijo esto. México está sangrando. De ahí que pedimos y exigimos a los gobiernos, a quienes gobiernan, que más allá de sus discursos muchas veces llenos de demagogia, hagan esfuerzos visibles, auténticos, para luchar y erradicar la violencia. Y verdaderamente un llamado a quienes gobiernan, que se toquen el corazón. Basta de discursos que solo confrontan, basta de discursos que solo echan lumbre, que solo dividen. Necesitamos discursos de reconciliación.
Necesitamos esfuerzos para crear cultura de paz. Necesitamos discurso de reconciliación. La Iglesia Católica Mexicana. Anoche informamos sobre el largo historial de este criminal, tan largo que hace casi 4 años las autoridades decían que ya estaban a punto de detenerlo y acabar con su presencia. Hablábamos de José Noriel Portillo, el Chueco. La Fiscalía de Justicia de Chihuahua informó esta tarde qué fue lo que desencadenó la jornada violenta del lunes en Cerocagui, en el municipio de Urique. La venganza de José Noriel Portillo Gil, el Chueco, por perder un partido de béisbol desencadenó el día más violento y triste en Cerocagui. Todo comenzó con un primer incidente, registrado la mañana del lunes. El equipo de béisbol del Chueco había perdido un partido unos días antes, por lo que acudió a la casa de los hermanos beisbolistas Paul y Armando del equipo rival a reclamarles. La situación se les salió de control. El Chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B. y privó de la libertad a Armando B. y posteriormente prendió fuego a la vivienda. El segundo evento se registró pasado el mediodía en el Hotel Misión Cerocagui, donde el guía de turistas Pedro Palma fue sacado por la fuerza tras una discusión con el Chueco. El hombre anteriormente privado de la libertad se escapó y llegó policontundido al templo del pueblo, donde fue auxiliado por los religiosos. Fue aquí frente al altar de la iglesia de Cerocagui, donde el Chueco remató al guía de turistas y donde también asesinó al sacerdote que intentó auxiliarlo y al sacerdote que le pidió piedad. Pues la versión de los hechos de la autoridad de Chihuahua, de la Fiscalía de Chihuahua. ¿Cómo estarán las cosas? ¿Cómo sentirá? ¿Qué tan impune se sentirá una persona que hace 4 años estaba señalado de haber matado a un estadounidense, que tenía sobre él la palabra de la autoridad de que acabarían con su reinado de terror? ¿Cómo se sentiría de impune para estar en partidos de béisbol, organizar, promover a un equipo de béisbol, enfurecer, no sé si porque jugó mal o porque perdió, luego ir a un poblado, matar así a una persona, quizá por ese tema o por otra discusión, meterse a una iglesia, matar a 2 padres que lo conocían bien? El Chueco, la realidad en esa zona de la Tarahumara. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que ya fueron localizados y recuperados los cuerpos de los 2 sacerdotes, del padre Campos y del padre Mora, así como el cadáver del guía de turistas de Pedro Palma. La Fiscalía Estatal confirmó más tarde que los 3 cuerpos estaban en una zona muy conocida, muy turística, en el Pito Real, ubicada entre la carretera de San Rafael a Krill, a 2 horas al norte de Urique. Bueno, lo cierto es que ya se estableció un cerco para localizar y detener a este sujeto. Veremos si ahora sí, al Chueco. De entrada, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información para capturarlo. Esta noche también el Instituto Nacional de Migración giró una alerta a nombre de esta persona para detectar si trata de irse del país. También se ha informado que las autoridades están enfocadas en desarticular a toda la estructura que creó este señor para controlar ese territorio, estructura en la que estarían involucrados sus hermanos Leonardo, a quien le dicen el 5, y Gilberto, a quien le dicen el Shakira. Las autoridades buscan detenerlo. Es muy probable que lo hagan, es muy probable que sus propios cómplices lo entreguen. En su locura, en su impunidad, lo que hizo fue lo que
en el lenguaje de los criminales se llama calentar así una plaza. Llenarla de fiscales, de policías, de soldados, por un asesinato, con todo respeto para la Fiscalía de Chihuahua, todavía inexplicable. Temprano el presidente López Obrador repitió que en esa zona de la Sierra de Chihuahua ha sido una zona desde hace tiempo muy infiltrada, así dijo, dominada por la delincuencia, y que los crímenes ahí no son cosa nueva. Lo cierto es que en esa comunidad de Cerocahui, desde hoy se vio ya pues como suele ocurrir, un despliegue de fuerzas, soldados, policías estatales, municipales, se movilizaron por el pueblo, por la zona de brechas de la sierra, hubo sobrevuelos de búsqueda con helicóptero. El secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, dijo que el despliegue es para dar un mensaje muy contundente, recuperar el territorio y recuperar al pueblo de la delincuencia. Tenía que pasar esto, tenía que pasar esto. Y queda la pregunta, todas las personas que den hoy información para localizar a este señor que mató a los jesuitas, ¿qué va a hacer de ellos cuando en 2 semanas, 2 meses, 2 años se vayan los soldados? ¿Cuánto tiempo pueden estar esos soldados en esa población? ¿Cuál es la salida en el tema de la inseguridad y la violencia? Pasamos de la supuesta guerra con Felipe Calderón al supuesto trabajo de inteligencia con el presidente Peña Nieto a la situación que vivimos hoy. ¿Cuál es la salida? También sobre estos temas, el presidente López Obrador reconoció esta mañana que el problema de la extorsión va en aumento. Lo que más está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen. Y estamos trabajando en eso. Dominio de mercados, y hay asesinatos por eso, y se está trabajando. Y es que es un problema que no se puede ocultar, y el presidente López Obrador lo reconoce, lo reconocieron el lunes con las estadísticas, cómo está creciendo el problema de la extorsión, que es además un delito que se denuncia poco, a diferencia de otros. Muchas de las personas que sufren la extorsión prefieren o arreglarse o no denunciar. Pero es que las estampas, los hechos de extorsión son cada vez más visibles. Lo vimos hace unos días, hace un par de semanas, en el mercado de Chilpancingo, y lo vemos con imágenes como esta. Es una imagen muy dura incluso para este programa. Hoy comenzó a circular en redes sociales un video donde se puede ver el momento en que un señor de nombre Álvaro Luna, líder de tianguistas de Celaya, es asesinado. ¿Quién lo mata? Lo mata alguien que dice venir a cobrar una extorsión, que dice ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación. A esto, en buena medida, se refiere el presidente López Obrador cuando dice que el delito va en aumento. No solo va en aumento, sino los ajustes, los cobros por parte de los grupos criminales con quienes no quieren someterse a ellos son así. Aquí mandamos nosotros, los grupos criminales. Los vemos por distintos lugares del país. Este es uno del famoso mercado de los lunes en Celaya. Así mataron hace unos días a un líder. Así mataron a un hombre trabajador. Lo mataron seguramente porque no quiso arreglarse con los criminales. De acuerdo con este video, pues el sicario, el asesino, es un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, o es
o eso dice, el tianguis de los lunes en Celaya. El asesinato se cometió el lunes de la semana pasada y a raíz de esto, el lunes, la mitad de los puestos ya no se instalaron. Antes de ver esta historia, Claudia, buenas noches. Buenas noches. Estuviste en esta zona con la historia casi rulfiana de don Lauro. Qué imagen tan dura, ¿no? Incluso para este programa, la que acabamos de ver, de Celaya. Y a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad, lamentable definitivamente. Y lo que vamos a escuchar nuevamente, lo que vamos a ver en estos momentos también, porque hemos escuchado mucho del Chapo Guzmán. Hemos escuchado mucho de Guzmán Loera y resulta inevitable también ante ello no pronunciar su nombre y recordar aquella fuga que protagonizó en julio del 2015, Ciro. Desde el penal del Altiplano hasta la casa de don Lauro. Pero, ¿quién recuerda a don Lauro? Sí, de la fuga del Chapo todos nos acordamos, pero ¿quién es don Lauro? El dueño del terreno por donde pasa este túnel, quien al día de hoy reclama que a 7 años de su fuga nadie se ha hecho responsable de los daños a sus tierras. Un agricultor que se quedó al margen de la historia por culpa del Chapo Guzmán. .5 kilómetros, 1 metro de altura y 80 centímetros de ancho mide el túnel por el que escapó Joaquín, el Chapo Guzmán. Desde el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta la casa de don Lauro. ¿Cómo está? Tiene cara de que usted es don Lauro. Mírenme tantito, déjenme amarrar una vaca que está suelta. Él es don Lauro, serio, trabajador, hombre de campo. Existen 2 advertencias para llegar a sus terrenos. Los ubicamos fácilmente con la ayuda de los vecinos. ¿Cuánto más o menos? 2 kilómetros. Y del GPS bajo el título El túnel de Joaquín Guzmán Loera, que te lleva directo al Centro Federal de Readaptación Social Almoloya, para 1,5 kilómetros más adelante, dar con la casa de don Lauro. Don Lauro nunca se imaginó que un 11 de julio del 2015, uno de los capos más buscados se estaría fugando del penal de Almoloya a través de un túnel que conectaría la celda de El Chapo a una ruta de escape por uno de sus terrenos. Estaba yo cuidando mis vacas allá, allá arriba en la milpa. Ajá. Y en la camioneta estaba yo parado ahí en el camino, se paró allí. La camioneta roja que venía la pick-up. ¿Y a qué hora venía? ¿Todos los días? Sí, así venía a diario. ¿A qué hora más o menos? Pues como a esta hora, a las 9, a las 10, ¿Y a a qué hora las se 11. iba? Se iban, a veces que venía a dar vuelta ahí cuando estaban haciendo la casa, ¿no? Estaban escarbando para los cimientos. Pero aquí como cerca de 1 año. Dueño de 30 hectáreas que rodean una parte del penal de Almoloya. Nos cuenta que vendió 5 al hoy todavía dueño de esa casa inhabitada, en la que en un espacio de 2 metros cuadrados y no más de 4 de altura, se ubica la salida del túnel. Hace 4 años, nos platica don Lauro, el gobierno federal dinamitó el túnel. Digo, no, ¿quién me va a pagar o qué? Y si tiene el rancho, ¿qué crees que esto cuesta? ¿5 centavos o qué? Y me dice otro que venía con él, dice, ¿cuánto tienes de rancho? Yo tiene más de 500 años. Dice, ni te metas, idiota, le dijo. Se cayó en todas las bardas. Cuando dinamitaron, nos dijo. Y nunca le pagaron, ni tampoco le dieron absolutamente nada. Es donde pasa el túnel. Aquí va derechita, donde se ve ese negrito ahí en la bodega, donde está lo de las láminas. Sí. Ahí va derechita el túnel. Y donde se ve ese negrito en la pared. Pues vamos. No los dejan pasar por allá. ¿Quién vive ahí ahora? No, hay policías vigilando.
Pero viene la guardia también. ¿Y no nos dejarán pasar? No nos dejan. Sin embargo, lo intentamos. Y así fue como dimos con la salida del túnel, la cual, por cierto, fue sellada con concreto. Pese a la seguridad de la que nos hablaba don Lauro, no nos encontramos a un solo policía. En ese momento tampoco a la Guardia Nacional. 7 años después, esa casa sigue en obra, sin mayor seguridad que la de los rondines esporádicos de la hija de don Lauro. ¿Por qué? Porque está prohibido. Como es zona, ahí está el letrero. Es que no se alcanza a ver. Pero no, yo soy la responsable y nada más que ahorita no traigo mi uniforme como estaba acá con mi papá. Pero no tenemos permiso de dejar pasar a nadie. No sé qué vayan a hacer con eso, no sé. Porque ya se está derrumbando. Inclusive arriba del techo están unos rieles. Así unos rieles grandísimos. Sí. Y donde está la máquina. Entonces yo me imagino que por ahí hicieron que el ruido aminorara. Eran unos genios. ¿Quién entonces le compró el terreno? No nos quiso decir don Lauro. ¿De quién es hoy ese pedazo de tierra? Definitivamente son más dudas que respuestas las que hoy tenemos. Sin embargo, se fue otro año. Don Lauro, ¿no ve para cuándo? 7 años. 7 años, Ciro, se cumplen en julio, 11 de julio de este año. Pero lo evidente, ni don Lauro nos lo puede negar, lo vimos en las imágenes. No hay seguridad, no hay presencia de la Guardia Nacional. ¿Pero qué tienen que cuidar? ¿Qué tienen que cuidar? Pues finalmente el túnel es un sigue terreno sellado. Lo sellado cierto es que y dinamitado en algunas partes. Un gran perdedor, hubo muchos, pero un gran perdedor de esa fuga, este señor. Parece un personaje, habla como un personaje de Juan Rulfo. En algunos momentos, sí. Gran personaje. Definitivo. Y si esas tierras realmente siguen siendo suyas, son tierras que, por lo que constatamos, no podrá vender nunca. Se quedó al margen de la historia. Ciro. Vamos a ver esto que ocurrió hoy. Hoy se llevó a cabo una ceremonia de apertura de archivos militares para la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico por los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, la llamada Guerra Sucia, que habrían desatado el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad, policías mexicanas en contra de grupos guerrilleros. Fue una ceremonia en las instalaciones del Campo Militar número 1 en Naucalpan. Ahí estuvieron presentes víctimas y familiares de quienes murieron o personas desaparecidas en ese periodo. Ahí el secretario de Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, anunció que los nombres de los militares fallecidos en esos años se van a inscribir también en ese monumento, el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas en la Plaza al Servicio de la Patria, que está desde el año 2012, desde hace unos 10 años, allá fuera del Campo Marte. Lo inauguró a finales del 2012, lo inauguró el expresidente Calderón. Pero este anuncio del general Sandoval no fue bien recibido por los familiares de las víctimas que estaban presentes en el evento. Ahí estaba también el presidente López Obrador, estaba la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Nuestra ley orgánica, en su artículo 11, que señala que el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber, aún a costa de su vida. Muchas gracias.
víctimas de la represión en los tiempos del autoritarismo que padecimos. Es agraviante pensar que puedan poner en el mismo nivel a los familiares y a los caídos de un lado que del otro. La disparidad del poder fue lo que oprimió y desapareció y mató a muchísimas personas en ese tiempo. La reconciliación no pasa por juntarnos a unas familias y a otras, invitarnos a tomar café y a construir una historia nuevamente. Pasa por la justicia y pasa por garantías de no repetición. ¿Qué estampa esta que acabamos de ver? Y queda la pregunta, ¿qué hará el gobierno? ¿Mantendrá la idea de, junto a la memoria y a los nombres de los desaparecidos, los muertos en aquellos años, estarán también algunos nombres de militares que participaron en esa lucha? ¿O harán caso a las personas, a los familiares que dicen sentirse agraviados y los retirarán? Bueno, y desde anoche vecinos de la colonia Vistahermosa en Ecatepec exigen justicia y que se detenga al profesor de música del Kinder Concha de Villarreal, Carlos Alberto González. Padres de familia lo señalan de supuestamente haber abusado de niños de entre 4 y 5 años. ¿Cómo puede alguien pensar en hacerle tanto daño a un niño? Desde ayer se mantienen bloqueadas la avenida López Portillo, la circulación permanece cerrada y las calles se han pintado de rojo. Esta tarde, personal de la Fiscalía del Estado de México tuvo que llegar al lugar para intentar dialogar con los padres y pedirles que retiraran el bloqueo, porque además amagan con lincharlo. Los papás de los menores afectados aceptaron retirar este bloqueo cuando les presentaron la solicitud de orden de aprehensión en contra de este profesor. Sin embargo, al menos la mitad de los manifestantes decidieron mantenerlo y, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, ya hay 4 investigaciones abiertas contra este hombre. Hasta hace unos minutos los manifestantes continuaban bloqueando esta avenida. Más de 28 horas lleva este bloqueo. Y en otras cosas, esta mañana un mega apagón dejó sin electricidad a 1.300.000 personas en la península de Yucatán. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, afectó a unos 680.000 usuarios en Yucatán, a 620.000 en Quintana Roo y unas 20.000 en Campeche. Esto provocó afectaciones, por supuesto, en comercios principalmente. ¿Qué dijo la Comisión Federal de Electricidad a ello? Respondió que, según este apagón, fue provocado por el accidente de un trabajador de la comisión que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas de alta tensión. ¿Qué le pasó? No dieron más detalles. Un solo trabajador dejó sin luz a más de 1 millón de personas durante unas 3 horas. ¿Uno solo? Según la Comisión Federal de Electricidad. Según la CFE, el trabajador fue trasladado para recibir atención médica. Se reporta estable. Sigue la caravana migrante. Hay niños, muchos niños insolados, cansados. Salieron esta mañana de Abasolo, en Nuevo León. Llegaron por la noche a Monclova, ya en Coahuila. Algunos trayectos los pudieron hacer en transporte privado, pero caminaron más de 40 kilómetros con tal de llegar a la frontera. Se dirigen hacia la frontera en Piedras Negras, hacia Ciudad Acuña también. Son los migrantes que la semana pasada estaban varados en la central de autobuses de Monterrey. Aquí veíamos las imágenes, y a quienes no les querían vender boletos para continuar su trayecto. Estas son las caras, los rostros de los migrantes que esperan cruzar la frontera, que esperan entregarse para pedir asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha retornado a casi 500,000 migrantes de manera express, es decir, sin un proceso migratorio. La mayoría son regresados a México a través de alguna de las garitas en la frontera. Y como este grupo que fue enviado de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, les piden que antes de cruzar la frontera inicien su proceso de asilo desde México, tan cerca de la frontera y tan lejos del sueño americano. Por cierto, que el Instituto Nacional de Migración informó que en este año han sido repatriados 138,000 mexicanos, principalmente desde Estados Unidos. Por su parte, también el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que Estados Unidos va a dar 150,000 visas de trabajo temporal a mexicanos o extranjeros que permanezcan en México.
Y ya para despedirnos, vámonos rápido con las cifras de coronavirus, Ciro, porque por primera vez desde el 25 de febrero México registró más de 15,000 casos de coronavirus en un solo día. En cuanto a defunciones, la Secretaría de Salud registró 29 fallecidos en las últimas 24 horas. Si sumamos las cifras de la Secretaría de Salud a las del Registro Civil, al día de hoy han muerto, según las cifras oficiales, estamos a nada de llegar a ese medio millón. Hoy, de nueva cuenta, se volvió a ver a un buen número de personas afuera de los lugares donde se hacen las pruebas COVID. Una imagen que no veíamos hace tiempo. Por lo menos hoy se rompió récord. Esperemos que mañana sea algo récord en estos últimos 16 días. Gracias, Claudia. En esta quinta ola. Gracias a ti, Ciro. Buenas noches. Gracias. El presidente Biden presentó un plan para bajar el precio de la gasolina en Estados Unidos. Sí, para bajar el precio de la gasolina allá. El costo promedio de la gasolina en Estados Unidos es de 1.31 por litro, hacemos la conversión litros-galones. El presidente Biden pidió suspender por 3 meses el impuesto federal, que es de 5 centavos de dólar por litro, pero su propuesta va a tener que ser aprobada por el Congreso, no será fácil. También le pidió a los gobernadores que quiten de manera temporal los impuestos estatales y a las refinerías que aumenten la producción. ¿Cómo se pareció hoy el presidente Biden al presidente López Obrador? David. Ciro, buenas noches. Finalmente, ¿qué economías tan diferentes? La de México y la de los Estados Unidos. Aquí en México el presidente puede disminuir el impuesto especial de producción y servicios, puede subsidiar. Y en los Estados Unidos el presidente tiene que ir a decirle a los congresistas, oigan, yo quiero bajar durante 90 días, 3 meses, el impuesto en unos 28 centavos por galón. Y va a tener que pasar por el Congreso, que no la va a tener tan fácil, ¿eh? No la va a tener porque los republicanos y los mismos demócratas entienden mucho más de economía y entienden este principio fundamental. Si tú subsidias la gasolina, estás subsidiando a los más ricos. Es regresivo. En Estados Unidos la clase media tiene coche, pero bueno. El discurso funciona mejor por la clase media. Las clases bajas, para que le toque a la clase más baja, a los más pobres, que es a los que tienes que beneficiar con subsidios, le tienen que tocar más a los que más tienen. Y hay quienes ya en Estados Unidos están diciendo, va a aumentar el uso de la gasolina, va a aumentar un desorden económico que ya están enfrentando los Estados Unidos. Entonces, lo quiere hacer. Hay quienes dicen que es una motivación política, hay quienes creemos que está más preocupado por la inflación, pero el hecho es qué diferencia entre la economía de los Estados Unidos. Aquí pasaría, pues aquí tienen mayoría en el Congreso, pasaría rápido. Pues más o menos pasaría rápido. Y si hubiera un mayor entendimiento de las cuestiones económicas, no pasaría tan fácil, porque de acuerdo con, por ejemplo, con un análisis que hace Multiva, de seguir este subsidio al IEPS y no cobrar el IEPS, para final de este año serán 600,000 millones de pesos, equivalentes al gasto que se destina a todos los programas sociales del gobierno. Quizá sí tendría que pasar por el Congreso, quizá sí tendría que debatirse. ¿Vas a rematar con lo de mañana? ¿Inflación y tasas? Sí. ¿Sí? Remátala, David. La inflación va a crecer poquito y va a quedar abajo de la que habíamos venido registrando por ahí, del 7.60, tampoco se emocione mucho. Y hay cada vez más posibilidades de que mañana se anuncie un aumento de 75 puntos base en la tasa de referencia de Banco de México, y hay quienes no descartan, yo no estoy entre ellos, que podría subir hasta 1 punto porcentual. No lo creo, pero sería divertido verlo. Divertido. Bueno. Javier. Sí, amigos, regresamos con la impactante imagen de hoy en el Mundial de Natación que casi le cuesta la vida a una participante. Hoy se informó de la muerte del general Clemente Ricardo Vega García. Fue secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Vicente Fox entre los años 2000 y 2006, el ya lejano principio de siglo. Militar ejemplar que deja un legado de valores y virtudes, dijeron hoy sobre él los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, y así se le recuerda.
en especial por dos frases que quizá no expresó con esa textualidad, pero que marcan su talante. Una, cuando se insinuaba la necesidad de encargar al ejército, de incorporar al ejército a las tareas de seguridad, porque ya había un grave problema de inseguridad. El general Vega habría dicho que lo fácil era sacar a los soldados de los cuarteles, pero lo difícil era llevarlos de regreso. Y aquí estamos, 2 décadas después. La otra frase, quizá una leyenda, habría surgido ante la idea de algunos de controlar y reducir con soldados la protesta postelectoral de 2006, la protesta de Andrés Manuel López Obrador. El no del general habría sido rotundo, tronante, claro. Y nunca en aquella protesta un soldado hizo algo para acabar con aquella insurrección, porque eso fue de 45 días. Y aquí estamos. Descansa en paz, un muy buen soldado. Descansa en paz, Clemente Ricardo Vega García. Se quedan con Que Importa. Gracias, buenas noches, ánimo.